Una característica que a mí me parece absolutamente esencial en el Caribe es la oralidad, y la oralidad vinculada también con un gusto barroco por la mezcla, un gusto barroco por asimilar cosas. Juan, no es un atrevimiento esta pregunta, ¿verdad? Sobre la diferencia, a pesar de los 10 años que transcurrieron entre 1900, en 2015 y 2023, que son unos cuantos años de diferencia entre la publicación de un libro y otro. Sí, Jorge Volpi es un autor bastante más joven que yo, me parece que le llevo 12 años y él publicó su libro mucho antes que el mío, de modo que el de él es una valoración hecha todavía en una madurez joven de un autor. Yo me esperé mucho para escribir de mi padre. Hablabas tú de un tema que me parece muy interesante. Creo que todo hijo tiene la tentación de hacer un ajuste de cuentas con su padre, de recordar las cosas que el padre nunca le dio, de reclamarle, así sea de manera póstuma, por cosas que hizo mal, etcétera. Y probablemente, si yo hubiera escrito mi libro a los 30 años, habría tenido un tono de reproche más fuerte. En el festival Mar de Letras de Santo Domingo va a participar Aura García Junco, que tiene un espléndido libro también sobre su padre, porque es un tema eterno. Ese libro se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Y el padre de Aura García Junco también fue escritor, y ella escribió esto a los 30 y poco años, de modo que es un libro muy cerca del padre que murió tempranamente, y que tiene una carga de emotividad muy intensa. Entonces, cada quien escoge la distancia para hablar de su padre, pero yo creo que todos los libros que tocan este tema nos interpelan, porque lo más valioso de un libro no es tanto quién lo escribe, sino quién lo lee. Y a mí una de las reacciones más interesantes que me han parecido respecto a mi libro La figura del mundo es la gente que me dice, mira, mi padre fue muy diferente, pero tu libro me hizo pensar en él de otra manera. Ya sea que alguien haya tenido un padre impositivo, un padre totalmente ausente, un padre que tenía ideas muy diferentes a las suyas, o un padre consentidor, protector, en fin, las muchas gamas de la paternidad que existen, a mí me interesa que el libro pueda resonar en la mente del lector a partir de su relación con la paternidad. Y en lo personal, yo lo que traté de hacer, y ahí es donde estoy tratando de acercarme pues a alguna clave de escritura, fue esperarme lo suficiente para no escribir desde el ajuste de cuentas, sino para que las heridas que inevitablemente existen en toda relación intensa fueran descritas como heridas cicatrizadas, es decir, están ahí, pero ya no importan tanto. Y esto me pareció significativo, porque si yo quería valorar a mi padre y poner las cosas en una balanza, los pequeños reproches que tenía yo que hacerle, o quizá otros que no me parecen a mí, en mi individualidad tan pequeños, eran menores respecto a un dibujo amplio de su personalidad. Tampoco quise hacer una hagiografía, presentarlo como un héroe, como un santo, tener una idolatría por él. Busqué un equilibrio y pues me tardé más de 60 años en llegar a este punto de vista. Fue un trabajo de introspección psicológica muy importante para mí. Hay quien puede escribir de manera muy madura de su padre a los 20 años, no fue mi caso. Generalmente cuando alguien escribe muy joven de su padre, acaba siendo como Kafka, que Sí. su carta al padre es tremenda porque es prácticamente una carta a una persona que, de acuerdo con Kafka, trató de anularlo como ser humano. Sí, qué bien. Lo que me llama la atención y me sorprende de la figura del mundo es que tú incorporas en esa cicatrización a tu madre. Tu madre es la que tiene un pequeño altar con tu padre, pese a haber tenido una vida bastante separada de tu padre desde muy temprano. Y es que tú descubres que ella le Sí, tiene un altar a tu padre. sí, Creo que es la has última leído con... parte del libro, pero es muy hermoso.
y pone a uno a efectivamente. reflexionar sobre el comportamiento, la conducta, a veces errónea, otras veces muy dura, pero otras veces también afectiva, cariñosa, dulce del padre. Sí, lo has leído con mucha atención y te lo agradezco verdaderamente. Fíjate que a mitad de la escritura me di cuenta de algunas cosas. Escribir es un proceso de autoconocimiento. Muchas veces el primer sorprendido de lo que está apareciendo en la página es el propio autor o la propia autora. Y en este caso me di cuenta de que yo estaba viendo a mi padre inevitablemente con los ojos de mi madre, porque ellos se divorciaron cuando yo tenía 9 años, yo crecí con ella fue una Sí. mujer, todavía lo es, porque afortunadamente vive, sumamente afectiva, muy emocional, todo lo contrario a mi padre, que era cordial pero distante, que era enigmático, que no decía lo que sentía, que se había criado solo en un internado de jesuitas en Bélgica, su hermano fue sacerdote jesuita, entonces él pertenecía como a una congregación imaginaria que no era la de nosotros, sino que era la de un pensamiento, la de una fe que él tenía en el conocimiento. Entonces yo quería indagar a mi padre y necesitaba escribir este libro, pero a medio camino me di cuenta que lo estaba haciendo con los ojos de mi madre, porque es la manera emotiva que yo tengo de ver el mundo por lo que ella me enseñó, y me pareció que el libro debía desembocar en un juicio final que era el que ella podía tener de él. Yo creo que no hay un dictamen más severo ni más genuino sobre nosotros que el que puede dar tu expareja, porque ya no tiene mucho compromiso contigo y puede decir la verdad y toda la verdad. Entonces entrevisté a mi madre, que se soltó porque me dijo cosas que nunca me había dicho, y ese también es otro milagro de los libros. Cuando tú estás escribiendo, de pronto tu propia madre siente la necesidad de revelarte cosas que no te había dicho, y me habló de la relación que había tenido con mi padre, que fue insatisfactoria en muchos sentidos, pero también me conmovió que esta relación, que no terminó como ella hubiera querido, desembocó también en una especie de amor póstumo, porque ellos dejaron de ser pareja, pero ella fue construyendo una imagen muy positiva de mi padre para relacionarse mentalmente con él, y como bien dijiste, le fue construyendo un altarcito. Entonces en su casa tenía veladoras con su imagen, tenía un cartel con una conferencia que había dado mi padre, y yo digo, bueno, si eso no es amor, yo no sé lo que es el amor, porque le tenía una auténtica devoción, aunque ya no estaba con él. Y yo aprendí que si ella era capaz de verlo de esa manera, también yo debía ser capaz de hacer lo mismo. Porque una de las cosas más impresionantes en la relación con los otros es que tarde o temprano nosotros los construimos, nosotros creamos a las personas que tenemos enfrente, aprendemos a quererlas a partir de aquello que les atribuimos. Entonces, en esta construcción de los sujetos que queremos, que siempre tienen algo imaginario, porque cada padre es distinto para cada hijo, cada quien lo ve de un modo diferente, esa construcción que había hecho mi madre me ayudó a mí a hacer la mía propia en mi libro, de modo que me pareció que el corolario final era justamente esa visita a mi madre y un diálogo con ella, con el dictamen decisivo, definitivo que tenía del hombre con el que se casó. Y bueno, ya que estoy aquí en un plano más o menos confesional, te puedo decir que también para mí fue una manera de reunirlos, ¿no? Es decir, yo provengo de esas dos personas que se separaron demasiado pronto, pero que gracias a un libro pude reunir en unas páginas. Qué bueno. Tu padre, Luis Villorro, fue un hombre intelectual que terminó siendo un guerrillero intelectual. Y entonces me gustaría saber tu criterio. ¿Debe el escritor o el intelectual involucrarse en la lucha por la libertad? Sí, bueno, Santo Domingo tiene muchas cosas que decirnos al respecto, porque pensemos que es el territorio de Fray Bartolomé de las Casas, entre otras muchas figuras, y mi padre empezó su trayectoria como filósofo estudiando a Fray Bartolomé de las Casas, a Fray Bernardino de Sagún, a los primeros intérpretes de los indígenas, que consideraron que se trataba
de seres con alma, de culturas que debían ser preservadas y que trataron de estudiarlos. Entonces, el primer libro de mi padre se llama Los grandes momentos del indigenismo en México. No es un libro sobre los indígenas, sino sobre los indigenistas, es decir, sobre sus estudiosos. Y los primeros antropólogos del Nuevo Mundo fueron precisamente Fray Bartolomé de las Casas, Clavijero, Bernardino de Sahagún, etcétera. Pero a lo largo de la vida, mi padre tuvo distintas etapas como filósofo y como luchador social, y a partir de 1994, con el levantamiento zapatista, tuvo la oportunidad de convertirse también él en un estudioso directo de las comunidades indígenas, ya no de analizar a los mediadores, a los frailes ilustrados, a los primeros antropólogos, sino de convivir con los indígenas, de aprender con ellos y de asesorarlos en las luchas por su autonomía. Entonces, él acabó siendo una especie de Fray Bartolomé de las Casas posmoderno en Postmoderno. Chiapas. Yo cito unos pasajes muy hermosos del subcomandante Marcos en los que él cuenta cómo mi padre se convirtió en un filósofo zapatista. Zapatista. Entonces, el arco de la vida fue generoso con mi padre porque le permitió empezar teóricamente estudiando la cuestión indígena y terminó comportándose con ellos en la práctica. Entonces, quise también registrar este singular tránsito vital que tuvo mi padre. La literatura testimonial ayuda a sanar las heridas, Juan. Ayuda a muchas cosas. Mira, por un lado, la literatura testimonial puede ofrecernos el tribunal compensatorio que concede la memoria y que no está en los tribunales de la justicia. Hay muchas cosas que ocurren y que no son sancionadas, que no son realmente juzgadas en la vida real, pero que pueden ser analizadas y también condenadas a partir del testimonio. Entonces el testimonio preserva, gracias a la memoria, algo muy importante. Eso me parece muy significativo. Por otro lado, también el testimonio es muy importante para vincular lo que es la información fáctica, lo que es la historia de nuestros países con la interpretación emotiva que nosotros hacemos. Un buen testimonio vincula la información con la emoción. Pensemos, por ejemplo, en Argentina, en Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Sí. Rodolfo Walsh, un escritor que fue asesinado por la dictadura y que ahí dejó un testimonio tremendo de lo que fueron los gobiernos militares. Entonces, el testimonio no nos deja indiferentes. Cuando está bien escrito y cuando vincula la información con la emoción, sentimos empatía y esto nos moviliza, nos impele a hacer algo. Entonces, el testimonio ha sido muy importante, ha sido tan importante que ha construido realidades. Por ejemplo, los primeros testimonios de la conquista de México crearon la idea, muchas veces falsa, porque eran testimonios un tanto distorsionados, de cómo se había conquistado este país. Bernal Díaz del Castillo, que escribió un libro maravilloso, La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, él escribe este libro como probanza de méritos, dice él, para recibir recompensas que no ha recibido como soldado, que no ha recibido como conquistador y muchos años después, ya en Guatemala, en la última etapa de su vida, escribe sus memorias para demostrar la grandeza de la conquista española. Pero naturalmente crea una narrativa que no es totalmente la que ocurrió, porque la conquista de México fue hecha en gran medida por los propios indígenas, los muchos pueblos que lucharon al lado de Cortés, porque él no solamente era un militar muy avesado, era un político extraordinario que se supo aliar con los muchos enemigos que tenían los aztecas y solamente un pequeño porcentaje, entre el 1 y el 5% de los conquistadores eran españoles. Todos los demás
eran indígenas, que se llamaban a sí mismos indios conquistadores. Entonces la narrativa posterior pudo haber sido distinta y pudo haber construido otra realidad en caso de que los cronistas hubieran sido los indígenas. Entonces el testimonio también fabrica realidades muy importantes porque de ellas depende el decurso posterior de la historia. Tomás Eloy Martínez, que fue uno de los grandes cronistas de América Latina, decía, el verdadero papel de la crónica no está en, en documentar el presente ni el pasado, sino en intervenir en el futuro, Qué porque bien. la crónica va a forjar la manera en que eso va a ser visto años después. Ya. Esta oportunidad de reunirse un grupo de escritores de diferentes países, analizar la literatura del Caribe, me hace pensar en México y me hace pensar en la conquista de México y el modo diferente en que se produjo la conquista y dominación de México por parte de las culturas europeas a lo que se produjo en la región del Caribe, en donde hubo muchas más mezclas que obviamente las que se dieron con los mexicanos. Aquí llegaron las culturas africanas que no llegaron a México. A México se transportó la monarquía europea que llegó incluso a Carlota y Maximiliano, que fueron parte de la historia de México. Entonces, de manera que, ¿cómo tú ves esa historia distinta relacionada con esa conquista hace 500 años entre México y esta región del Caribe en la que nosotros estamos y a donde tú vendrás para discutir en este Congreso de Literatura? Sí, Leonardo Padura, cuando inauguró las cátedras del Caribe, dijo que lo que caracteriza a la región es la mezcla. Y como bien decías tú, esta mezcla de culturas que además pasa por distintos idiomas, porque hay un Caribe que habla en inglés, otro que habla en francés, otro que habla en español, hay creol, hay mezclas lingüísticas, está el elemento afrodescendiente que es decisivo en el Caribe, hay religiones muy variadas, entonces esta multiculturalidad del Caribe y la dificultad de controlar tantas islas, el hecho de que sea un mundo que vive de intercambios, es un mundo que vive abierto al mar, entonces esta apertura lógica, geográfica que tiene el Caribe es muy distinta a la relación que tuvo la Nueva España, hoy México, durante siglos, porque en México se estableció un virreinato, un gobierno central muy rígido que respondía a España y, por ejemplo, nuestro Caribe no es una totalidad como lo es en Santo Domingo, es una orilla, es un límite. Entonces tenemos un atisbo del Caribe, muchas cosas nos llegan por el Caribe. Había en tiempos de la Nueva España un gran tráfico con Asia, según algunos historiadores, por ejemplo, Serge Brushinsky, la Nueva España fue la puerta de América hacia Asia, pero sobre todo a nivel de las mercancías y de todo esto. Entonces, fue un mundo fraguado más bien en lo español y lo indígena, porque por otra parte, nosotros hasta la fecha tenemos más de 60 comunidades indígenas, entonces es un mosaico prehispánico muy rico que perdura a pesar de haber sido ignorado y sometido durante mucho tiempo, pero digamos, un crisol diferente al que ha tenido las Antillas, al que ha tenido el Caribe. En este Caribe, por supuesto, que hay escritores como Alejo Carpentier, hay escritores como Gabriel García Márquez, por ejemplo, y hay escritores como René del Risco, por decirlo de algún modo, o Manuel del Cabral, que son de los que menciona Leonardo Padura en su conferencia inaugural de la cátedra René del Risco Bermúdez. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos hablamos un poco, me interesa conversar contigo brevemente sobre esa literatura caribeña que incluye a los escritores haitianos, que incluye a Jacques Stefan Alexis y que incluye al autor de Los Gobernadores del Rocío, Jacques Román. Volvemos en un momento. ¿Es diferente, Juan, la literatura caribeña de la literatura latinoamericana? Hay una condición especial que le da el Caribe, que le dan esta mezcla, estas raíces a los autores de estas tierras, distintos de los que son más del continente de tierra firme.
Sí, yo creo que hay características específicas y por supuesto es difícil generalizar porque hay autores muy diversos y hay que tomar en cuenta que las literaturas del Caribe pues incluyen a grandes maestros de la lengua inglesa como Derek Walcott, pero también a maestros de la lengua francesa como Edouard Glissant o maestros de la lengua castellana como Alejo Carpentier. Una característica que a mí me parece absolutamente esencial en el Caribe es la oralidad y la oralidad vinculada también con un gusto barroco por la mezcla, un gusto barroco por asimilar cosas. En México hay grandes teóricos del barroco, por ejemplo, Octavio Paz, pero su prosa no es una prosa barroca, a diferencia de Lezama Lima o de Severo Sarduy, que escribe el famoso neobarroco, o del propio Alejo Carpentier, por mencionar solamente autores cubanos. Juan. Entonces está la oralidad, está el barroco y está también vinculado el exceso barroco junto con la oralidad, el sentido del ritmo. Solamente en el Caribe se puede imaginar una novela como La guaracha del macho Macho Camacho Camacho, de Luis de Luis Rafael Rafael Sánchez, Sánchez. que desde el título ya es un libro para casi para ser bailado, Para ¿no? bailarlo, ciertamente. Exactamente, es un título que se nutre de esa oralidad juguetona que está hablando de una manera sincopada y esa es una característica única que tiene el Caribe respecto a otras literaturas del mundo. Hay la posibilidad de comparar, digamos, la literatura mexicana con la literatura caribeña, tomando en cuenta esa poquísima relación de México con el Caribe. Bueno, todas las literaturas se pueden comparar, ¿no? Y hay escritores mexicanos que están muy cerca del pensamiento caribeño. Por ejemplo, nosotros tenemos un poeta de Veracruz, que es un poeta de la costa, que se llama José Luis Rivas y que es el gran traductor al español de Derek Walcott. No es casual que haya encontrado Derek Walcott un intérprete en el trópico mexicano. Tenemos un poeta como Carlos Pellicer, que es un poeta solar, es un poeta de un mundo lleno de colores, que habla del sol como un jaguar, ¿no? Y que habla de todos los animales y la exuberancia de la selva, de la cultura olmeca, que es la cultura más antigua del México prehispánico. Entonces hay estos puntos de contacto, desde luego, entre escritores mexicanos y escritores del Caribe, pero cada literatura se va decantando por ciertas singularidades y dentro de estas literaturas hay una enorme variedad. O sea, lo que yo escribo es muy distinto a lo que escriben otros autores de mi país, que son mis contemporáneos, ¿no? Y lo mismo sucede en Panamá, en República Dominicana, Puerto Rico y los demás países de América Latina. Claro, México ha sido también el receptor de muchos escritores caribeños y la industria editorial mexicana ha sido un referente importante para toda la región del Caribe. Por decirlo de algún modo, los libros de Pedro Mir, por ejemplo, se publicaron por primera vez en México. Qué sé yo, nosotros aquí hemos leído mucho la poesía de Jaime Sabines o hemos leído a Efraín Huertas, que son traídos por otros escritores dominicanos que han conocido y que han convertido a México. Incluso en el periodismo tenemos una relación muy estrecha en el periodismo con el periodismo mexicano. Hay varios periodistas dominicanos que estudiaron en México, que tienen una amplísima vocación y conocimiento de la realidad de México, y muchos exiliados dominicanos que se desenvolvieron en México también, incluso algunos fueron asesinados en México. En esa relación terrible, en esa relación histórica de dificultades, pero también de solidaridad. Muchos exiliados políticos dominicanos fueron finalmente a vivir a México. El hecho de que México fuese uno de los lugares que recibió y en que desarrolló Pedro Enríquez Ureña su mayor labor intelectual, conjuntamente con intelectuales como Vasconcelos, por ejemplo, es parte de esa historia insular en la que
nosotros encontramos a México como refugio. Y creo que el hecho de que tú vengas aquí, de que vengan otros escritores mexicanos y nos cuenten estas historias, son parte de ese acercamiento y de la riqueza que ustedes como gran país nos aportan, tomando en cuenta que mantienen la cultura ancestral todavía muy cerca, viviente, ¿no? Muy viva. En ese proceso histórico y que hoy están siendo reivindicados por gobiernos como el de López Obrador o Claudia Sheinbaum. Sí, yo me formé gracias a muchísimos intelectuales latinoamericanos que estuvieron en México. Los muchos exilios y las dictaduras latinoamericanas beneficiaron a México con gente de una inteligencia crítica extraordinaria. Entonces, cuando yo estudié en la universidad, buena parte de mis maestros eran chilenos, argentinos, uruguayos. Estuve en el taller de cuento con Augusto Monterroso, un gran escritor guatemalteco. Mi madre es de Yucatán y Yucatán ha sido un lugar de encuentro de los cubanos, tanto de los del exilio como los de La Habana. Es muy frecuente ver en Yucatán a cubanos que viven en la isla con cubanos que viven en Miami y que solo ahí se pueden encontrar. Entonces México también ha tenido esta relación peculiar con el Caribe y con América Latina, de modo que tenemos que ser muy sensibles ante esto porque le debemos muchísimo a la mirada de los extranjeros. Yo tuve un maestro de cuento ecuatoriano, Miguel Donoso Pareja, que él me empezó a decir cosas de la realidad mexicana que yo no había advertido porque los mexicanos somos muy centralistas, sobre todo los que somos de la Ciudad de México, que es un espacio con más de 20 millones de habitantes, entonces es casi un país en sí mismo, un conglomerado tan gigantesco que creemos que fuera de esta ciudad no hay nada más. Y entonces él me dijo, tienes que ir a provincia, yo te invito a recorrer talleres conmigo, y yo me fui como su escudero por la provincia mexicana y conocí buena parte de México gracias a la mirada de este extranjero, un exiliado político también, Miguel Donoso Pareja, que había estado en la cárcel en Ecuador. Él era de Guayaquil, y una persona a la que le debo mucho, como a tantos otros latinoamericanos. Qué bueno. Estoy casi seguro que conoces los cuentos del profesor Juan Bosch, que es uno de los grandes cuentistas de la región del Caribe, de República Dominicana, pero que trascendió mucho más allá de esta región como cuentista. Y sobre el arte de escribir cuentos es uno de los que, digamos, logró teorizar más acertadamente sobre este tema. Sí, sí, te digo algo más. Mira, cuando yo era niño, Juan Bosch, siendo presidente, visitó México y mi padre lo admiraba mucho. Y entonces fuimos a verlo, porque hubo un desfile en aquella época. Los presidentes que llegaban al país desfilaban en un auto convertible descapotable, ¿no? Y la gente los vitoreaba. Y mi padre, pues lo admiraba por razones literarias, por razones políticas, y entonces yo recuerdo estar a su lado en la calle vitoreando a Juan Bosch. Tengo la imagen clara en mi mente del coche con el presidente de México, Adolfo López Mateos, y Juan Bosch pasando frente a nosotros. Entonces es algo que forma parte de mi historia cultural. Naturalmente yo entonces, que tendría unos 6 años más o menos, pues no entendía cabalmente la trascendencia de esto, y luego con las noticias pues trágicas respecto al desenlace político de Bosch, etcétera, y bueno, ya sabí, conociendo más la historia, me di cuenta de que había presenciado un momento único. Un momento histórico importante. Y finalmente, me gustaría saber, Juan, tu expectativa sobre Mar de Palabras. Lo que ha visto, ya ha visto el programa, ha visto cómo van a ser las conferencias, ha visto quiénes son las personas que te van a acompañar también en cada una de las 3 actividades en las que tú vas a participar. Tu No, pues estoy expectativa. muy contento. Minerva del Risco es una gran amiga, creo que es una anfitriona inmejorable para este acto junto con todo su equipo. Entonces, y siempre es un placer pues poder conocer a algunos colegas que no conozco, ver a viejos amigos, aprender cosas, y disfrutar de una ciudad como Santo Domingo, que me parece muy hermosa. Y bueno, hace poco se puso ahí
una obra de teatro mía, de modo que es filosofía de vida, de modo que me siento también muy honrado de poder participar en un país donde he sido también recibido. Qué bueno, Juan, muchas gracias. Te esperamos aquí en Santo Domingo con mucho deseo de verte, de participar en las actividades en las que va a estar también y de tener la oportunidad de volver a conversar contigo. Muy agradecido por tus libros, ojalá que tengamos la oportunidad de ver más libros tuyos aquí en las bibliotecas de República Dominicana. Lamentablemente, la cantidad de libros que has publicado no llegan aquí a Santo Domingo. Hemos hablado ya de algunos, como este que está en portada, la figura del mundo, pero hay otros libros como El disparo de Argón, que es una novela, La gota gorda, La cancha de los deseos, El fuego tiene vitamina, Yo soy Fontana Rosa, La utilidad del deseo, Efectos personales, Arreafe, Tiempo transcurrido, Tierra de la gran promesa, Safari accidental, Materia dispuesta, Las golosinas secretas, La casa pierde y otras tantas. Muy, muy agradecido de esta conversación y de la bondad tuya de ofrecernos tu tiempo para tener una conversación tan enriquecedora contigo. Juan, muchas gracias y esperamos verte en Santo Domingo. El agradecido soy yo, ahí nos vemos. Aquí. Muchas gracias. Hasta luego.